Bienvenidos a este diálogo constructivo y propositivo. El año 2020 se viene difícil. Todos los análisis apuntan a asegurar que el país se estancará, lo que significa que los ecuatorianos tendremos que hacer un esfuerzo extra para defendernos de los efectos negativos de una economía parada. El Banco Central predice que el Producto Interno Bruto subirá en el 0,6%. Como muchos de ustedes saben, el Producto Interno Bruto es la riqueza que tiene el Ecuador. Para el país es bueno que esta riqueza crezca, y si esto no sucede, es que las cosas no están bien. Saludos, soy Álvaro Samaniego, presentador de Piensa Ecuador. Hola, yo soy Galo Cabanilla, el promotor de este programa. Se puede dar muchas razones por las cuales sucederá lo que se ha previsto, pero el responsable de la conducción económica del país es el gobierno nacional. Las empresas privadas tienen un nivel de corresponsabilidad, sin embargo, no han dado señales de tener un plan para evitar que suceda lo inevitable. Nosotros, en este programa de Piensa Ecuador, intentaremos aportar con ideas para tratar de cambiar, por lo menos un poco, el destino que le espera al Ecuador. Le vamos a pedir al doctor Santiago García Álvarez que nos ayude a proponer alternativas. Obtuvo su doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los más reconocidos analistas económicos del país y ahora se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, gracias por estar aquí. El panorama que hemos descrito ¿es pesimista? ¿Es real? ¿Es optimista? Yo creo que vivimos un periodo bastante extendido de crisis económica en el país. En realidad, desde el 2015, primero o segundo semestre del 2015, ha empezado este debacle económico, ¿no? Social, político, en la parte económica como tal. No hemos podido levantar cabeza, son 17 trimestres contabilizamos en que la economía creció apenas un 0,4%, para que la gente nos entienda. La población crece 1,6% cada año. Cada vez tenemos más bocas que alimentar, más ecuatorianos, pero la economía no está a la altura de esas necesidades. Entonces sí es un ambiente, lo que nos preocupa a algunos analistas, algunos catedráticos, es que es una crisis demasiado extendida, Álvaro. Nos parece que es muy... no hemos tomado conciencia de que esto lleva mucho tiempo, ¿no? La economía caída, y una economía caída no es beneficiosa para nadie, para el gobierno porque no recauda impuestos, para el comerciante porque no vende, para el joven universitario que al salir de la universidad quiere un trabajo y no lo encuentra. En fin, esa es la realidad bastante compleja y en eso creo que estamos de acuerdo. ¿Es un tema de conducción económica? ¿Toda la responsabilidad tiene el gobierno? ¿Es un tema de coparticipación? ¿La empresa privada debería apoyar? ¿Es un tema de los ciudadanos que deberían empujar? Es una excelente pregunta porque yo creo que hay que mirar esto desde una forma más integral. O sea, no podemos achacar exclusivamente a un gobierno, a los gobiernos. Por ejemplo, caída la economía, como digo, desde el 2015 es un gobierno. Luego tenemos otro gobierno desde 2017 y la cosa sigue tal cual. Entonces me parece que sí hay, como decía Galo, hay mucha corresponsabilidad. Una parte es la corresponsabilidad del gobierno, otra parte es de la sociedad, porque también hay que cuestionarnos qué hemos hecho como sociedad. Por ejemplo, yo soy muy crítico, creo que ha faltado un poco más de compromiso del sector privado en estas circunstancias difíciles, por ejemplo, la banca, en donde está bien, hay que ganar, si no estamos en contra que el sector financiero gane, tiene que ser sostenible, saludable, pero también hay que arrimar el hombro para sacar adelante con unos costos financieros más razonables. Entonces, una extraordinaria pregunta, una respuesta así de diversidad, porque uno no puede encontrar, ¿no? Y los ecuatorianos como que somos especialistas en encontrar la cabeza de turco, como decimos, el único culpable es el vecino, yo no. Entonces me parece que sí, también la política económica ha habido muchos errores, sí, mucho dogmatismo, también siento mucho, por ejemplo, el gobierno anterior, ese discurso de alguna manera antiempresarial que no tiene sentido. Y en este gobierno, ¿no es cierto?, te vas al otro extremo, ¿no? Mucho debilitamiento del gobierno. Señores, este país no camina bien porque no doy oportunidades a la gente. Es lo que ni los políticos ni algunos comunicadores se pierden, en el sentido de que eso es la realidad compleja y dura para la mayoría de ecuatorianos. Pasemos la palabra al doctor Cabanilla. ¿El análisis está dentro de su pensamiento? ¿Agregaría algo más a este?
Sí, efectivamente, coincido completamente con Santiago y considero que el problema que tiene el Ecuador es esta inmovilidad en cuanto a la toma de decisiones por parte de los responsables de la conducción económica del país. Y esta inmovilidad inclusive yo creo que empieza desde el final del gobierno anterior, por eso hablamos de alrededor de unos 6 años en el que el Ecuador mantiene un estancamiento, por decirlo menos, que un estancamiento en economía realmente es un decrecimiento, y básicamente se da por una falta de visión del Ecuador. Y aquí yo creo que lo más importante es ponerse de acuerdo sobre el modelo económico que queremos desarrollar en el Ecuador. Y en base a ese modelo, tomar las políticas macro y focalizar para los diferentes sectores las políticas micro que deberían aplicar. ¿A qué tipo de modelo me refiero? La propuesta está en un modelo de crecimiento económico, pero con justicia y equidad social. O sea, que busque el bienestar social de las personas, porque usted puede tener crecimiento económico, pero sin bienestar social. Eso es muy importante. Simplemente tiene un boom petrolero, por ejemplo, le suben los números del PIB enormemente, pero la gente no recibe el beneficio, no se drena a través de la economía los recursos y por lo tanto no hay mayor vivienda, no salimos de la pobreza, seguimos aumentando la pobreza que ahora está en el 27% probablemente, la pobreza extrema que supera el 8.4%, etcétera. O sea, nosotros tenemos que buscar un modelo económico de crecimiento con justicia y equidad, es decir, buscando el bienestar social, pero ahí viene la otra decisión que hay que tomar y que los diferentes sectores deben darse cuenta, fortaleciendo la dolarización, es decir, en dolarización. Porque, por ejemplo, usted tiene el sector industrial que genera mucho empleo, que es muy importante en la economía. Ellos necesitan mantener sus costos y manejar, por ejemplo, la materia prima, los costos de la materia prima, que sean costos que les permitan pues, ser competitivos, ¿no? Pero en cambio usted tiene el sector comercial, el sector de comercio, que en cambio quiere que le bajen todos los aranceles, o que quiere que el dinero fluya libremente, pero ninguno quiere perder la dolarización. Entonces, ahí viene otra decisión que debemos tomar. ¿Qué desarrollo económico queremos? Queremos un desarrollo económico y yo creo que esto es un consenso nacional con dolarización. Pero este crecimiento, por eso inclusive no hablo de desarrollo, no, digamos, en el modelo no lo puntualizo como desarrollo, sino como crecimiento económico para que el sector privado lo comprenda bien. Crecimiento económico, pero buscando o con bienestar social en dolarización. Hay 2 elementos que me voy a permitir mencionar antes de la siguiente pregunta. La primera es que tenemos 17 trimestres, alrededor de 5 años de problemas estructurales. La segunda es que ustedes, caballeros, han mencionado ya unos caminos de solución. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tomamos las decisiones acertadas para revertir los 17 trimestres de crisis? Bueno, yo creo que debemos añadir un punto adicional que se estaba pasando al análisis. Tenemos por un lado la actuación del gobierno, por otro lado los sectores productivos que actúan de una u otra manera, pero también hay que contextualizar. Ecuador no vive solo, está dentro de un contexto global que creo que es importante mencionarlo antes de avanzar en las alternativas, y tiene que ver con el comportamiento económico del mundo, de la economía global, como se quiera llamar. Por ejemplo, la economía global cambió desde el 2008, cuando hay la gran crisis financiera, todos oímos, todos sentimos eso, ¿no? Esa crisis, ese quiebre de bancos en Estados Unidos, en la Unión Europea. Y entonces la economía ya no es lo que es. Un lento crecimiento. ¿Qué tiene que ver con los ecuatorianos? Pues no hay demanda para nuestros productos, la inversión escasea, se hace la inversión entre países ricos, no de ricos a pobres. En fin, me parece que es otro elemento, Álvaro, que hay que señalar. Yo lo que creo ahí es que, yo ni siquiera plantearía como un gran modelo económico, Galo, más bien lo que pensaría es un acuerdo, un pacto productivo social en el Ecuador mínimo. Señores, aquí pongámonos de acuerdo en lo mínimo. No en los máximos, como creo que fue el error político del gobierno anterior, en donde, por ejemplo, se dejó suelto mucho
el apoyo al sector privado. Entonces, como que el Estado puede hacer todo. Cuando en realidad hay que hacer un mix, una combinación, Estado, sociedad, empresa privada, organizaciones, nos estamos olvidando de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Se me viene a la cabeza un sector importantísimo que provocó un reclamo muy fuerte, los que vivimos en Quito, en la sierra, sentimos la primera semana de octubre, que son los que nos proveen de alimentos. Entonces, Álvaro, me parece que lo que está faltando para que estos 17 trimestres, y como digo, van a ser ya 20, si sumamos los últimos acontecimientos, creo que falta un pacto mínimo productivo, social, en donde nos pongamos de acuerdo 3, 4 cosas. Y empujar desde ahí para un poco poner sobre la mesa los intereses de los ecuatorianos, no tanto de partidos políticos, sino del ecuatoriano, de a pie, del joven, del comerciante, del informal. Entonces, me parece que va por ahí. Y sobre eso vamos a seguir conversando tras unos minutos más en los que hagamos una pausa comercial. Antes de eso, decirles que el Fondo Monetario Internacional prevé un aumento del desempleo desde el 4,3% registrado en el año 2019 al 4,7% en 2020. Esto significa que este es el tercer año consecutivo en que cientos de miles de ecuatorianos se quedarán sin trabajo. Pausa, estaremos de vuelta ya mismo. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. Bienvenidos de nuevo. El Banco Mundial ha calculado que el crecimiento de la economía en todo el mundo en el 2020 será del 2,7%. Los países subdesarrollados crecerán en un promedio de 4,6%. Las naciones de América Latina y el Caribe, por su lado, crecerán en una tasa del 2,5%. Esta cifra en el caso del Ecuador apenas llegará al rango de 0,6 o menos. Entonces nosotros creceremos casi 4 veces menos que los países vecinos. El efecto, como lo decíamos antes del corte, es personas sin empleo, que quizás es la parte más fea de todo este asunto, más difícil de resolver, doctor Cabanilla. En el año 2019, el segmento de crédito de consumo corresponde al 77.4% del total del crédito concedido en el sistema, seguido muy lejanamente, por el microcrédito con el 13.5% nada más y apenas el 4.8% para crédito productivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, en el área del desempleo ha crecido en los últimos años el empleo no adecuado. Eso es un tema muy importante. El empleo no adecuado ha venido socavando el empleo formal, el empleo adecuado. Y eso también es una cifra muy negativa que tiene que tomársela en cuenta. ¿Pero producto de qué? Producto de que necesitamos un sector privado mucho más activo, pero que sea consistente con la política económica y la realidad del país. Doctor García, decíamos al principio del programa que los ecuatorianos tendremos que hacer un esfuerzo adicional para satisfacer nuestras necesidades del próximo año, este año de estancamiento, como se menciona. ¿Cuánto esfuerzo más deberíamos hacer para, por lo menos, mantener nuestro nivel de vida? Yo creo que los ecuatorianos tenemos la obligación de ser corresponsables de nuestro propio destino, de nuestro propio desarrollo. Y ahí me parece que hay que hacer unos diferentes grados de diferenciación. El que más tiene que contribuir más. Por ejemplo, no encuentro sentido un discurso político cuando se dice, bueno, a los sectores que ganamos más de $100,000, ganan más de $100,000 por año, no los topen. Yo creo que hay que toparle en el sentido de que
contribuyan con un impuesto razonable. Tampoco hay que sacrificar a la gente, no estamos hablando de eso, pero sí una buena contribución. Las clases medias altas tienen que acostumbrarse a pagar impuestos. Yo creo que eso en el país, desde la academia hemos hecho un llamado para hacer una veeduría social sobre el sistema impositivo del Ecuador. Nos parece que cada uno tiene la verdad a medias. Alguien dice, no, están pagando mucho, otros dicen, no pagas nada, hay que golpear a la empresa grande, al grupo monopólico, pero yo creo que ha llegado el momento en que asumamos responsabilidades. Pero el impuesto no es un castigo. No es un castigo, acto de corresponsabilidad. es una responsabilidad por ser parte de una sociedad. Yo explicaba algún momento en mis clases de la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, un profesor universitario de las grandes top universidades ganan por $1 millón anuales, ¿no? O sea, ese profesor no podría seguir en la universidad si no presenta su estado de tributación frente al Estado. O sea, le sacarían los alumnos y dirían, a ver, profesor, usted muéstreme su declaración al impuesto a la renta. Entonces, creo que ahí, pero yo veo que hay que diferenciar un poquito. Los sectores, clases medias altas para arriba, hay que armar un sistema tributario justo, más equitativo. Yo creo que la clase media hacia abajo, creo que nos corresponde también arrimar el hombro. Yo ahí lo que veo es, el ecuatoriano por sí mismo hay cerca de 3 millones de emprendedores. Pero si no cambiamos las condiciones, ese emprendimiento termina mal, más que bien, mal en los sectores informales. Entonces me parece que ahí jugamos el Estado, la sociedad, la empresa privada, las organizaciones sociales para apuntalar esa posibilidad de que un emprendimiento sea exitoso, no termine en la parte informal. Hay cientos de miles de estudiantes universitarios, obtienen un título luego de una vida sacrificada, 4 o 5 años, y resulta que terminan en el sector informal. Eso, por ejemplo, es un tema doloroso, Álvaro. No lo hemos tratado, pero es un tema que ya hay que empezar a mirar, porque el rol de la universidad está siendo incompleto. Graduamos a los chicos y resulta que vas al mercado de trabajo y encuentras un trabajo en lo informal. Así no se juega, señores. Eso hay que cambiar. Eso es un llamado de atención brutal que ya no es hace 4 o 5 años. Esto está floreciendo, se está ebulliendo de una forma muy fuerte que nos llama la atención para un poco buscar alternativas. Ese podría ser, doctor Cabanilla, uno de los principales puntos en que se podría llegar a este gran acuerdo nacional mínimo sobre el cual podemos partir para construir un mejor Ecuador. Es fundamental ese acuerdo nacional, pero sobre todo es necesario que el gobierno, quien conduce la política económica tenga clara su visión. En este momento la economía está al garete y esa es una realidad y por eso se da lo que se da. Mire, por ejemplo, en el tema de la recaudación tributaria, al 30 de noviembre la recaudación fue de 13.525, cuando lo que se esperaba era 13.742 millones, me refiero, ¿no? Sin embargo, la recaudación del impuesto a la renta sí ha subido. Y ha subido, yo creo que mucho por los controles de la parte de la UAFE, ¿no? del SRI, pero es el único que ha subido. El impuesto a la renta recaudado alcanzó 4.495 millones, cuando frente a 4.320 que estaba presupuestado. Sí. Sin embargo, la recaudación de los demás impuestos ha disminuido, no ha cumplido con la meta. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos nosotros definitivamente recaudar mejor. Eso no tiene que ver nada con la persecución a las empresas, ni tiene nada que ver tampoco con el hecho de subir impuestos. Tiene exclusivamente que ver con el hecho de cobrar lo que corresponde. Vamos a volver en un momento, pero vale la pena mencionar que por segundo año consecutivo el presupuesto del Estado, el documento en el que se ordena el gasto del Estado, no fue analizado por la Asamblea Nacional. En 2020 se verá más recortes de personal en el gobierno central y más recortes de dinero a las responsabilidades sociales de salud y educación. Nos detenemos un momento. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo.
El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Hemos regresado. La operadora Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, el Banco del Pacífico y la Central Hidroeléctrica de Sopladora están en la mira del gobierno nacional. Su idea para financiar los gastos del presupuesto es vender esas empresas públicas en lo que se ha dado por llamar la monetización de dichas instituciones. Doctor García, entramos en el problema, uno de los cuellos de botella más grande, que es cómo financiamos al Estado para que el Estado pueda trabajar más por el país. El presupuesto parece que va a colaborar con el estancamiento antes que con la recuperación. Bueno, yo creo que lamentablemente llevamos muchos años tomando como principal estrategia reducir la inversión pública. Eso, que quede constancia, no es solo este gobierno. Desde el gobierno anterior, al finalizar el gobierno anterior, ya se empezó a recortar fuertemente el gasto en capital, el gasto de inversión. Por eso es que se detuvo la construcción. Uno de los sectores perdedores en estos últimos 5 años es el sector de la construcción. Y cuando uno habla de sectores, uno del tercer o cuarto generador de empleo, el otro es la agricultura y el otro es el comercio. Entonces, me parece que cuando uno empieza a mirar ya el presupuesto, tanto del 2019, 2020, está apareciendo esta cifra entre 1.000 o 2.000 millones de dólares que se llama monetización, que en castizo significa concesión. Álvaro, hay que dejar constancia, la Constitución prohíbe la venta de activos y del patrimonio público. Eso no se debate, eso no es venta. Lo que se puede hacer es concesionar la administración, la gestión, la capitalización. Eso se puede hacer. Yo tengo ahí más bien una posición bastante intermedia, porque los quiteños hemos vivido una cuestión que nos parece interesante y que ha resultado bastante positiva, el nuevo aeropuerto de Quito. Para trasladarnos a esta ciudad hermosa como Guayaquil, hoy tenemos una carretera de primer orden, luego llegamos a un aeropuerto moderno de primer orden. Ese aeropuerto fue construido vía concesión. Entonces, Álvaro, no hablamos con precisión, con claridad. Sí critico al gobierno porque creo que ha faltado capacidad de comunicación sobre, a ver, señor, ¿qué quiere hacer con CNT? ¿Qué quiere hacer con Sopladora? ¿Qué quiere hacer con el Banco del Pacífico? O sea, todo es a lo susto. ¿Usted cree que lo sepa? Buena pregunta, o sea, la necesidad hay, porque hay que financiar. Entonces dice, muy bien, señores, 2.000 millones vamos a concesionar, pero ¿dónde está el plan? ¿En cuándo se va a hacer? Hay un montón de aspectos vinculados a una concesión, pero vuelvo al tema, pero por concepto. Si los quiteños estamos más o menos tranquilos, vi una concesión, y hay una anécdota, se concesionó no sé cuántos ingresos, 50 ingresos, desde el parqueadero hasta la venta de no sé qué, dentro del aeropuerto. El constructor coge esos ingresos y construye. Me parece que es razonable, siempre y cuando haya transparencia, objetividad, claridad, qué queremos. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, con Galo comentábamos, sí se ha hecho algunos avances en el país, tratando de ampliar la red de telefonía, ¿no es cierto?, el cable interoceánico, en fin, algunas cosas importantes, tratando de llegar a la escuela pública. Pero América Latina tiene que negociar entre el 2020, 21 y 22 toda la tecnología 5G. Y eso no se hace, señores, a la buena de Dios. Necesitas tener un plan bien armado, bien estructurado, incluso en el contexto latinoamericano, porque nos jugamos la vida frente a la industria 4.0. La tecnología moderna exige un sistema de telecomunicaciones ágil, moderno. Estamos aquí en las universidades enseñando emprendimiento, desarrollo empresarial. Sin tecnología 5G se nos cae. Entonces, Álvaro, me parece que no satanicemos. Yo no soy de los economistas que dicen, no, vamos a vender, vamos a expropiar la riqueza del país. No, pero tampoco lo otro, ¿no? Sí. Ahora si me roban, ahora si un grupito de amigos voy a coger eso. No, si ponemos este proceso en términos de país, de intereses, creo que podemos sacar unos recursos que hoy escasean. En ese sentido, me parece que podría ser positivo bajo las condiciones que menciono. Doctor Cabanilla, entonces el desafío es doble. No solo que tenemos que tratar de reactivar a un país que está por lo menos aletargado, sino que tenemos que irnos ajustando a estas demandas del futuro que se nos plantean, ¿no? Yo particularmente, respetando por supuesto todas las opiniones, no coincido con el hecho de que el Estado tenga que concesionar
las empresas en un momento dado. ¿Por qué? Porque considero que el Estado debería buscar un mecanismo para administrarlas, o sea, una administración monitoreada que vaya en base a resultados para lograr que estas empresas públicas que parten de una inversión nacional den el mejor resultado. Pero es que también ahí tenemos que ver algo importante. Nosotros hablamos de que, se habla que las empresas públicas dan pérdida, etcétera, pero no tienen ni siquiera los balances firmados. ¿Cómo se puede decir, cómo se puede hablar de monetizar empresas que no tienen siquiera sus balances firmados? O sea, que no tienen un registro real de cuál ha sido su actividad económica, su espectro económico, para en función de eso saber si pierde, si gana o qué es lo mejor. Esto sin contar que internamente las cuentas del Estado también se alimentan de las reservas o de los ingresos de esas empresas. Entonces, yo creo que si hablamos de transparentar, es necesario transparentar los balances y los estados financieros de las empresas. Tenemos muy poco tiempo y tengo una pregunta final para hacerle. ¿Cuál cree que será la clave a través de la cual se pueda apuntalar la economía del país para sacar de este aletargamiento para utilizar de nuevo esa plata? Yo encuentro dos mecanismos fundamentales que habrá que implementar durante el 2020. El uno es recuperar el sector petrolero. El sector petrolero, claro, podemos caer en un debate a los extremos, ¿no? O sea, es una actividad extractivista, es una actividad contaminante, es cierto, eso no lo podemos negar. Hay que buscar de alguna manera el impacto ambiental menor posible, pero hay que hacer que funcione. Es increíble las cifras que maneja el país. En los últimos 3 años el sector petrolero se ha caído. O sea, no puede ser. O sea, ahí se necesita una política pública firme, bien hecha. No puede ser estos contratos, por ejemplo, a largo plazo, ¿sí? Las preventas petroleras. Me parece que, no sé si antes fue bueno, pero hoy no es bueno. Entonces, ahí no me queda dudas, hay que cambiar eso. Entonces hay que sostener la inversión. Ahí viene lo que estamos discutiendo, Galo, lo que tú decías. Por ejemplo, ahí hay inversión privada, prestación de servicios. Entonces, eso hay que consolidar. Me parece que eso es clave, es importante. No tanto depender del precio internacional. Las previsiones no son tan malas para el sector petrolero en el 2020 en cuanto a precio internacional del petróleo. Entonces me parece importante eso uno. Lo otro, lo que acabo de insistir, me parece que 2 cosas para reactivar ya no desde lo público, desde lo privado. 2 cosas. De lo uno, me parece que hay que hacer una revisión de tasas de interés. Yo lo llamo el pacto monetario. El pacto monetario con la banca, la pyme, la pequeña empresa, la economía popular y solidaria, para un pacto. No es cuestión, yo no estoy de acuerdo en que hay que poner a garrotazos, bajar las tasas de interés, porque necesito un sistema financiero saludable, un sistema financiero sostenible, pero tampoco, señores, tasas de interés altísimas en donde la inflación es 0 y tengo tasas de interés reales muy altas, que ningún país en el mundo los tiene, no sé, quizás alguno, pero el Ecuador no puede seguir ese. Y el otro elemento que veo para reactivar la parte económica es sí, sincerémonos, señores, trabajemos en el tema de la reforma laboral. La Constitución marca unas líneas rojas que se llama en negociación. ¿Cuáles son esas líneas? No puedo pasarme. 1, trabajo por horas. El trabajo por horas puede precarizar al trabajador, ¿sí? Porque simplemente le llamo a una empresa, le pago por horas y pierdo todos mis beneficios. Eso no, señores, eso no ha funcionado, no está bien para el país. Y el otro es, no puedo hacer terciarización. Lo otro, creo que podemos negociar una flexibilización, el teletrabajo, el ajuste de la jornada laboral. Si tengo siempre pongo un ejemplo, una cafetería, un restaurante en Guayaquil, en el Boulevard 9 de Octubre, pues tengo que trabajar de miércoles a domingo, no lunes. Nadie vamos al centro histórico de Quito, el de Cuenca, los lunes vamos desde el miércoles. Entonces, ese tipo de cosas así. Entonces, Álvaro, resumiría así, creo que le corresponde al Estado manejar el tema petrolero y hay que pedir cuentas sobre un buen manejo. Y lo otro, un pacto, llegando a un acuerdo básico con la banca y con el sector empresarial para que haya crédito y también una reforma laboral que nos permite incorporar a miles de jóvenes, yo pienso sobre todo en la juventud de este país, que puede incorporarse de una forma razonable al mercado de trabajo. Y vamos a pedir finalmente al doctor Galo Cabanilla que comparta con nosotros las conclusiones sobre este programa. Esta conversación nos ha abierto a la posibilidad de plantear varios caminos para despertar a la economía del Ecuador. Un acuerdo mínimo nacional para fijar el rumbo de la economía es una necesidad fundamental.
recuperar el sector petrolero, defender el empleo adecuado, dinamizar la producción. En este nuevo año 2020 hacemos un compromiso para continuar proponiendo iniciativas que empujen el país al futuro. Espero que ustedes hagan el mismo compromiso. Para el ciudadano común resulta paradójico que le pidan una y otra vez sacrificios para poder superar la crisis y sin embargo mira con desesperanza cómo la riqueza se sigue acumulando en pocas manos. Esta no es la clase de país que queremos hacer. Ahora, en este espacio, se han abierto las puertas a oportunidades para poder construir un país para todos, solidario y grande. Estén pendientes de las buenas noticias que se pueden leer en www.piensaecuador.com.es y en nuestras redes sociales. Nos volveremos a ver muy pronto.